Estamos en Romanos capítulo 1 y hemos llegado nuevamente a esa segunda sección en el capítulo 1 de Romanos, que va desde el versículo 18 hasta el capítulo 8. Pero incluso en medio de esta división, hay otra subdivisión aquí en Romanos 1 y 2. E incluso en esa subdivisión hay otra subdivisión en Romanos capítulo 1, versículos 18 hasta el final del capítulo. Y ahí es donde nos estamos concentrando ahora. Estamos mirando esta imagen del pecado, sus orígenes y sus consecuencias. Al llegar a esta imagen del pecado, primero observamos el hecho de que el hombre, debido a lo que Dios ha revelado de sí mismo en la revelación general, no tiene excusa y es responsable de su pecado. Luego analizamos específicamente al hombre y su pecado en relación con la negación de la existencia, la majestad y la autoridad de Dios. Hay un giro en el último párrafo. Es casi como si hubiera una distinción aquí. La primera parte de esta sección trata sobre el hombre y su alienación de Dios, debido a su violación de los primeros 4 mandamientos, los mandamientos verticales que tienen que ver con nuestro deber hacia Dios. Y giramos la esquina en la última parte del último párrafo para observar la violación del hombre de los últimos 6 mandamientos, o el deber del hombre hacia su prójimo. Es interesante cómo estos dos aspectos están interconectados, y están interconectados en el punto que discutiremos hoy en nuestro pecado, en relación con el comportamiento sexual. Esto nos lleva a lo que siempre hacemos en momentos como estos. Si recuerdan, en Génesis capítulo 19, di una pequeña advertencia, y aquí en Romanos capítulo 1 daré otra. Este pasaje trata sobre sexo y homosexualidad de manera honesta y directa. Ahora, como hicimos en Génesis capítulo 1, se hará todo esfuerzo por hablar sobre estos temas de manera veraz y decente. Haré todo lo posible, pero hay cosas honestas que se dicen sobre el comportamiento homosexual aquí en este pasaje de las Escrituras. Seré tan cuidadoso como pueda. Sin embargo, sé que hay personas que sienten que no quieren que sus hijos escuchen ciertos temas. Así que, si esto les preocupa, sepan que aquí en Romanos capítulo 1 se aborda el tema del sexo, y se habla muy sinceramente de comportamientos desviados relacionados con este asunto. Mi promesa es que seré tan honesto como pueda y tan cuidadoso como pueda al tratar este tema en particular. Y si estuvieron aquí cuando abordamos Génesis capítulo 19 o si escucharon ese mensaje, tienen una buena idea de lo que quiero decir. Habiendo dicho esto, comencemos. Romanos capítulo 1, comenzando en el versículo 26. Este es el segundo de los 3 por lo cual Dios los entregó que se encuentran en el capítulo. El primero estaba en el párrafo de la semana pasada, por lo cual Dios los entregó a la impureza en la lujuria de sus corazones. Aquí está el segundo, el que está en el medio. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Y luego el tercero, y como ellos no tuvieron a bien reconocer a Dios, en el versículo 28, Dios los entregó a una mente reprobada. Estamos justo en el medio de todo eso, y aquí leemos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aun sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Ahora, al examinar esto, quiero que reconozcan primero una declaración general que debemos entender. Este concepto de que Dios los entregó no pinta un cuadro donde Dios se sienta de brazos cruzados, observando lo que la gente hace, y dice, está bien, si eso es lo que quieres, ya no me importa. Ese no es el caso. Hay un equilibrio que debe alcanzarse aquí. Necesitamos comprender que la imagen es esta. Estas personas, que están sin excusa, están persiguiendo lo que desean. Nadie está actuando en una manera que no desee. Los hombres no son arrastrados al pecado contra su voluntad. No tienen que ser forzados. No luchan contra ello. Es la disposición natural del hombre buscar sus propios deseos y perseguir el pecado. Pero mientras el hombre persigue el pecado,
Hay consecuencias, y una de esas consecuencias es que el pecado lo lleva a un pecado mayor. Entonces, esta afirmación no implica que Dios obligue a las personas a ir a lugares a los que no quieren ir. Tampoco significa que Dios se retire completamente y diga, ya no hay esperanza para ti. Ninguna de estas interpretaciones es correcta. La realidad es que Dios a menudo utiliza estas consecuencias para atraer a las personas hacia Él. Amén. Hay quienes han sido salvados cuyo testimonio es, conseguí lo que quería y me destrozó por dentro. Y precisamente eso fue lo que me llevó a la cruz. Por lo tanto, debe haber un equilibrio aquí. Pero también debemos reconocer que hay una posibilidad para estas personas, y debemos aferrarnos a esa esperanza. Al mismo tiempo, Dios está activamente involucrado en permitirles seguir el camino que desean tomar. Si quieren ver esto con claridad, hagamos una distinción. Vayamos a Génesis capítulo 20. Génesis capítulo 20. Recordarán que en Génesis capítulo 20 tenemos este incidente entre Abraham y Abimelech. Abraham, por miedo, dice que Sara es su hermana en lugar de su esposa. Abimelech toma a Sara en su casa, pensando en hacerla su esposa. Parecía que todo iba a salir mal. Sin embargo, en el versículo 6 leemos algo que nos llama la atención. Dios le dijo en sueños a Abimelech, sí, sé que hiciste con integridad de corazón y fue yo quien te impidió pecar contra mí. Aquí está lo que necesitan saber. No somos tan malos como podríamos ser. Amén. Esto es algo importante para entender. La doctrina de la depravación total no significa que el hombre sea tan malo como podría ser, porque no lo es. Significa que cada aspecto del carácter y la naturaleza del hombre ha sido tocado y afectado por la caída. Todo en nosotros está impactado por la caída, pero no somos tan malos como podríamos ser. Y es solo por la gracia de Dios que esto es así. Esto es cierto incluso para los no elegidos. El hombre común en la calle que no conoce a Dios, que no ha nacido de nuevo, que no conoce a Jesús en el perdón de sus pecados, incluso el criminal más endurecido que hayas escuchado en tu vida, no es tan malo como podría ser. Y es la providencia de Dios, y solo la providencia de Dios, la que hace que esto sea así. Con esto en mente, volvamos a nuestro pasaje y dejemos que estas palabras nos impacten como deberían. Escúchenme nuevamente. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. ¿Por qué razón? Primero por la revelación general. Los cielos proclaman la gloria de Dios. El hombre ve esto. Debería saber que hay un Dios. ¿Puede saber que hay un Dios? Puede saber el poder de Dios. Puede saber que hay un creador del universo. Sin embargo, el hombre cambia la gloria de Dios por cosas creadas, por cosas de la naturaleza y finalmente por sí mismo y sus propios deseos. Como resultado de esto, vimos la primera fase donde el hombre es entregado a estas pasiones. Ahora estas pasiones a las que es entregado conducen a otro nivel de impureza. En el versículo 26 leemos, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Antes, Dios los entregó a impurezas. Ahora, lo que sucede cuando son entregados a estas impurezas es que toman lo que Dios ha dado y lo usan en el contexto equivocado. Estas pasiones vergonzosas son diferentes. Toman lo que Dios no ha dado. La práctica en cuestión aquí en Romanos capítulo 1 es una práctica que Dios no ha dado. Es una cosa que las personas heterosexuales participen en actividades promiscuas, tomando algo hermoso que Dios ha creado y abusando de ello en un contexto que Dios no pretendía. Esto es diferente. Esto es diferente. Y hay tres cosas que vemos aquí sobre la práctica de la homosexualidad que quiero que entiendan. Lo primero es esto. Quiero que sepan qué es lo incorrecto de este pecado. Solo entonces, creo, podemos tener el tipo adecuado de compasión hacia aquellos que se encuentran atrapados en este pecado en particular. Esto es lo que es abominable. Lo abominable es que en nuestra cultura actual nos han vendido una mentira. Esa mentira comunica esto. Hay personas que están participando en actividades completamente abominables ante Dios, pero lo correcto para ti es aprender a aceptarlo. Hay personas participando en actividades que desesperadamente necesitan ser confrontadas.
que desesperadamente necesitan que alguien sea lo suficientemente misericordioso como para decirles la verdad, porque esa es su única esperanza. Sin embargo, la mentira que nos han vendido dice, no les digas la verdad. De hecho, deberías sentirte culpable por creer la verdad. Y así, el adversario usa eso para mantener a las personas cautivas. Quiero que entiendan estas tres cosas. Primero, las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros. El primer problema con esto es que es antinatural. La homosexualidad es antinatural. Curiosamente, esto se correlaciona con el primer párrafo. Recuerden, en el primer párrafo, Pablo no está diciendo que la homosexualidad es un problema solo porque hay versículos en la Biblia contra la homosexualidad. Ese no es su argumento. Recuerden, su argumento en toda esta sección es que la revelación general es suficiente para que el hombre esté sin excusa. El hombre es culpable y responsable según la revelación general. Entonces, miren la primera parte de esto, y leemos, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente, pues Dios lo ha revelado. Su eterno poder y deidad, siendo entendidos por medio de las cosas creadas, los deja sin excusa. En otras palabras, no necesitas Génesis 19 para entender que la homosexualidad está mal. Solo necesitas el orden creado. Eso es suficiente. No necesitas revelación especial para saber que esa no es la forma natural en la que Dios diseñó que hombres y mujeres funcionaran. No necesitas ser un científico para comprender que eso no es correcto. No es natural. Ese es el primer problema. No es natural. Curiosamente, el argumento en nuestra cultura es precisamente el opuesto, redefinirlo como algo natural. Se comienza diciendo que la homosexualidad es natural. ¿Cómo se hace esto? Un argumento común es, la gente nace así. Si las personas nacen así, debe ser natural. Porque nadie en la historia del mundo ha nacido de una manera que no sea natural. Pero eso es un error. Nacemos con cosas que no son naturales todo el tiempo. Aquí está el otro problema. Esta línea de argumentación dice que las personas nacen de esta manera. De hecho, ni siquiera se presenta como una línea de argumentación, ya que ni siquiera se discute. Simplemente se afirma como un hecho absoluto, como si la ciencia hubiera probado que las personas nacen así. Hay un pequeño problema. No existe prueba científica alguna de que las personas nazcan homosexuales. Ninguna. No hay pruebas genéticas. Ninguna. Estudios sobre gemelos idénticos no han encontrado evidencia. No hay evidencia de ningún tipo que nos diga que las personas nacen homosexuales. Lo más cercano que tenemos como prueba son personas que se identifican como homosexuales y que cuentan su historia diciendo cosas como, desde que tengo memoria, he sentido esto. Esa es la prueba. Eso es todo lo que hay. Pero aquí está la pregunta. Esto es lo que quiero que consideres porque es lo que ellos quieren que ignores. No prestes atención al hombre detrás de la cortina. Solo mira la pantalla. El gran y poderoso Oz te dice que esto es natural, porque las personas dicen que no recuerdan un momento en que no se sintieran así. Pero el hombre detrás de la cortina plantea la siguiente pregunta. Incluso si pudieras probar que las personas nacen de esa manera, lo único que habrías probado es que nacen con una inclinación antinatural. No has probado que sea aceptable. ¿Qué pasa si un hombre nace con una tendencia natural hacia la violencia? ¿Eso lo hace aceptable? No lo hace. Entonces, aquí está el primer problema. Volvemos al principio. Esto es una negación del Dios del universo que se ha revelado a sí mismo a través de la creación. Pablo está conectando esta práctica con el pecado previo que establece la base para ella. La base es una negación de Dios como creador y de lo que Él ha creado. Así que el primer problema de la práctica de la homosexualidad es que es antinatural. Aquí está el segundo problema. No solo es antinatural, es insaciable. Observa la siguiente parte del texto.
Los hombres dejaron el uso natural de la mujer y se encendieron en su lascivia unos con otros. No te pierdas esa frase. Están consumidos por ello. Es insaciable. No puede ser satisfecho. ¿Por qué? Porque no es natural. No se puede satisfacer. Es una sed que no puede saciarse. Es como el adicto a las drogas. ¿Por qué las personas siguen siendo adictas? Porque nunca pueden experimentar el éxtasis de la primera vez, o su mente sigue diciéndoles que hay algo más que no han alcanzado todavía. Pero nunca pueden estar satisfechos. Incluso reconfiguran el funcionamiento de sus cerebros para que sus anhelos estén siempre activados. Es lo mismo con la homosexualidad. Es insaciable. No puede ser satisfecha. Yo luché y luché con esto. Creo que mencioné antes el libro Después del baile. Fue escrito en 1989 por Kirk y Madsen, titulado Cómo los estadounidenses superarán su miedo y odio hacia los homosexuales en la década de 1990. Fue escrito en 1989 y se lee como si fuera profético. Ellos delinean una campaña de propaganda para hacer que las personas piensen de manera diferente sobre la homosexualidad. En el último capítulo, Kirk y Madsen se sinceran con la comunidad homosexual y dicen, hay cosas que debemos dejar de hacer o dejar de permitir que otros sepan que hacemos, si queremos que nuestra campaña de propaganda tenga éxito. En ese capítulo, argumentan que esta insaciabilidad conduce a prácticas inimaginables, y también señalan que los altos índices de adicción a las drogas y al alcohol entre la comunidad homosexual tienen mucho que ver con este deseo insaciable. No se puede satisfacer. ¿Por qué? Porque no fuimos hechos para ser satisfechos de esa manera. De hecho, incluso la heterosexualidad fuera de los confines apropiados tiene el mismo problema. Es insaciable. No se puede satisfacer porque no está diseñada para hacerlo. El único lugar donde tú y yo podemos encontrar satisfacción es en Cristo. Y la única razón por la cual la unión marital puede ser satisfactoria es porque estamos en Cristo y en una relación matrimonial que ha sido ordenada por Dios, no para satisfacernos completamente en sí misma, sino porque Cristo es nuestro objetivo final. Siendo parte de una relación cuyo propósito es ilustrar la relación entre Cristo y su iglesia, encontramos la única posibilidad de satisfacción con otra persona. Fuera de esto, no existe, no puede existir y no existirá. Así que este pecado es antinatural, y este pecado es insaciable. No sé cuántos de ustedes tienen relaciones personales con homosexuales, pero si tienen relaciones personales con homosexuales, y si conocen a varios de ellos, aquí está lo que sabrán sin lugar a dudas. Son las personas más miserables que jamás hayan conocido. Es insaciable. No puede ni podrá ser satisfecho. Por eso este empuje hacia el matrimonio es tan irónico. El grupo más promiscuo del planeta empujando hacia el matrimonio. Kirk y Madsen, por cierto, lo dejan muy claro. La importancia del matrimonio radica en que es otro paso en la guerra propagandística. Otro paso hacia la aceptación. Tercero, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Es antinatural. Es insaciable. Y es devastador. La homosexualidad es un estilo de vida devastador y destructivo. Permítanme leer esto para ustedes. Puedo leer esta parte. He leído esta sección tantas veces que creo que puedo editarla para que sea adecuada, pero es de un libro titulado Straight and Narrow, Compassion and Clarity in the Homosexuality Debate. Recto y estrecho, compasión y claridad en el debate sobre la homosexualidad. Y sí, debe haber claridad, porque no puede haber compasión sin claridad. Si ves televisión o películas, esto es lo que verás. La imagen del homosexual como una persona sofisticada, elocuente, bien vestida, siempre la vida de la fiesta. Esa es la manera en que las películas y la televisión retratan la homosexualidad. Incluso tomaron la palabra gay, que solía significar feliz. Pero aquí está la realidad. La manera más directa de resumir la avalancha de estadísticas que describen este estilo de vida es convertirlas en una ilustración. Supongamos que te mudas a una casa grande en San Francisco, con un grupo de 10 hombres homosexuales seleccionados al azar.
todos en sus 30 años. Según las investigaciones más recientes de fuentes científicas, cuyos autores son, sin excepción, neutrales o positivos en su evaluación del comportamiento homosexual. Esto es importante, ya que los datos provienen de personas que no están en contra de la homosexualidad. Las condiciones relacionales y de salud física de este grupo serían las siguientes. 4 de los 10 están actualmente en relaciones, pero solo uno es fiel a su pareja, y no lo será en un año. 4 nunca han tenido una relación que durara más de un año, y solo uno ha tenido una relación que durara más de 3 años. 6 tienen relaciones regularmente con extraños, y el grupo en promedio tiene casi 2 parejas por persona al mes. 3 de ellos participan ocasionalmente en actividades grupales, 1 es sadomasoquista y al menos 1 es pedófilo. 3 de los hombres son alcohólicos, 5 tienen un historial de abuso de alcohol, 4 tienen un historial de abuso de drogas, 3 actualmente fuman cigarrillos y 5 usan regularmente al menos una droga ilegal. 3 son usuarios de múltiples drogas. 4 tienen un historial de depresión aguda. 3 han contemplado seriamente el suicidio. 2 han intentado suicidarse. 8 de los 10 tienen un historial de ETS. 8 actualmente portan patógenos infecciosos y sufren dolencias causadas por estos patógenos. Al menos 3 están infectados con VIH y 1 tiene SIDA en estado avanzado. Ese es el estilo de vida homosexual. Es devastador. Es destructivo. Y eso es precisamente lo que Pablo dice, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Por cierto, usualmente cuando leemos esto, las personas tienden a enfocarse en el SIDA como la retribución. Pero si notaron la lista que acabo de leer, eso es lo último en la lista. Este es un estilo de vida devastador. Entonces, aquí está mi pregunta. ¿Es la manera más adecuada y compasiva de responder a un estilo de vida que suena como lo que acabo de describir simplemente cerrar los ojos y aceptarlo? ¿O es más compasivo decir, esto es antinatural, insaciable, devastador y destructivo, y Cristo es tu única esperanza? ¿Cuál es más compasivo? ¿Cuál es más honesto? ¿Cuál ofrece alguna esperanza? Y cualquier persona, bajo el sonido de mi voz, que conozca a alguien que esté luchando en este estilo de vida, no necesita ser convencido de lo que estoy diciendo. Pero puede haber algunos aquí que hayan comprado la mentira. Algunos aquí pueden creer lo que ven en las películas, lo que ven en la televisión y lo que se retrata en la prensa, que de alguna manera este es solo un estilo de vida lleno de personas bien vestidas, ingeniosas y amorosas, que solo desean ser aceptadas y tener las mismas oportunidades que los demás para sentarse con la persona que aman. Cualquiera que conozca el estilo de vida homosexual sabe que eso es un engaño, es pura y simplemente una mentira. Aquí está lo que necesitas ver. En este continuo comenzamos con los primeros 4 mandamientos y el hombre en violación directa de su deber hacia Dios, y luego pasamos a los últimos 6 mandamientos y la violación directa del hombre de su deber hacia su prójimo. Pero quiero que notes algo que sucede entre el último párrafo y este párrafo. Mira el versículo 24. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Esa es una declaración sobre lo que hacemos con unos a otros. Pero acabamos de dar vuelta a la esquina y ahora estamos hablando de lo que hacemos a otros. Y hay una diferencia. Hay una diferencia entre lo que hacemos con los demás y lo que hacemos a los demás. ¿Son ambos pecados? Sí, ambos son pecados. Pero uno de los aspectos más impensables del estilo de vida homosexual es la devastación que los individuos están causando unos a otros en el nombre del amor. Y eso no es amor. El amor no hace esto. Pero aquí está el otro problema, el panorama más amplio. Nuevamente, por cierto, todo esto, lo que quiero que noten, es que no necesitan la revelación especial para lo que Pablo acaba de decir. ¿Se dan cuenta de que no tuvimos que recurrir a todos los versículos de la Biblia sobre la homosexualidad para que los puntos de Pablo quedaran claros? Su punto es, primero, que es antinatural.
Solo necesitas observar la naturaleza para verlo. La revelación general, la gracia común, nos lleva allí. En segundo lugar, es insaciable. Kirk y Madsen en su libro, y otros autores homosexuales han hecho esa misma observación. Es insaciable. No puede ser satisfecho. Esto explica el uso excesivo de alcohol, drogas, la depresión y los intentos de suicidio. Es insaciable, no hay esperanza, no hay luz al final del túnel. No necesitas revelación especial para demostrarlo. Y finalmente es devastador, es destructivo. Las estadísticas que acabo de leer provienen de autores que son pro-homosexualidad y muchos de ellos homosexuales. No provienen de evangélicos que intentan advertir al mundo. Esto nos lleva de regreso al argumento de Pablo al principio de esta sección. El hombre no tiene excusa, no por lo que Dios ha dicho, sino simplemente por lo que Dios ha revelado en la naturaleza. ¿Cuánto más entonces cuando reconocemos la revelación especial que también ha sido violada? Déjenme darles una lista. Génesis 19:4-9. La historia de Sodoma y Gomorra. Levítico 18:22. No te echarás con varón como con mujer. Es abominación. Levítico 20:13. Si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron. Ambos han de ser muertos. Sobre ellos será su sangre. Deuteronomio 23:17-18. No habrá ramera de las hijas de Israel, ni habrá sodomita de los hijos de Israel. No traerás precio de ramera, ni precio de perro a la casa de Jehová tu Dios por ningún voto, porque abominación es a Jehová tu Dios tanto lo uno como lo otro. 1 Reyes 14:24, 15:12, 22:46, 2 Reyes 23:7. Todos abordan el problema de la prostitución masculina en el culto pagano. Isaías 3:9. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos. Como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Lamentaciones 4:6. El castigo de la maldad de la hija de mi pueblo fue mayor que el castigo del pecado de Sodoma, que fue destruida en un momento, sin que nadie la ayudara. 1 Corintios 6, verso 9-10. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, heredarán el reino de Dios. Efesios 4:19. Los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. La palabra utilizada aquí para impureza incluye la práctica de la homosexualidad. 1 Timoteo 1:9-10. Conociendo esto que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los que se echan con varones, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. 2 Pedro 2:6. Y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Judas 7. Como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Aquí está lo que la comunidad homosexual dice dentro de la iglesia. Solo hay unos pocos versículos oscuros que mencionan la homosexualidad, y esos versículos están hablando de prácticas que no son amorosas. Pero ninguno de ellos condena una relación amorosa y comprometida. No escuché eso en lo que acabamos de leer. La revelación general condena esto. La revelación especial condena esto. Pero también quiero que entiendas algo más. En casi todos los casos en los que ves la práctica de la homosexualidad condenada, ves la inmoralidad sexual general condenada junto con ella. Amén. Entonces, esto es lo que necesitamos saber. Lo que el homosexual necesita es lo mismo que necesitamos el resto de nosotros. Necesitamos a Cristo. Necesitamos ser redimidos. Y hay esperanza. Les he contado esto antes. Quizás, no estoy seguro, pero se los diré nuevamente porque dejó una marca indeleble en mí. Esto sucedió hace varios años.
Estaba en el campus de la Universidad Estatal de San José. Pasé una semana entre San José y Stanford predicando en el campus, a veces al aire libre, en medio de la plaza, y otras veces en eventos organizados. Estábamos allí en San José repartiendo folletos y predicando el Evangelio. Una joven se acercó a mí. Llevaba jeans, botas de combate y una chaqueta militar. Vestía su ropa y llevaba su cabello de una manera que era bastante obvio a qué grupo representaba. Era parte de un grupo de lesbianas en el campus. Ella y una amiga se acercaron y comenzaron a confrontarnos. Era evidente que esta joven buscaba un enfrentamiento. Se acercó mucho a mí, buscando una pelea verbal. Pero por la gracia de Dios, pude mantenerme calmado, seguir sonriendo y responder con amabilidad. Finalmente, le entregué uno de los folletos que estábamos repartiendo. No obtuvo la pelea que buscaba, así que se fue. Pensé que era una pequeña victoria. Todos estábamos agradecidos de que no hubiera sucedido nada malo. Después de unos 30 o 25 minutos, ella regresó. Pero esta vez su actitud era diferente. Caminaba de manera distinta. Abrió el folleto y me preguntó, ¿qué significa esto? Así que se lo expliqué. Luego señaló otra parte y preguntó, ¿y qué significa esto? Respondí de nuevo. Ella hacía preguntas sobre el Evangelio, y finalmente me miró y dijo, ¿quieres decirme que tú crees que este Jesús del que predicas también me salvaría a mí? La miré y le dije, oh, sí, absolutamente. Ella se quedó inmóvil y yo continué. ¿Puedo orar por ti? Con lágrimas en sus ojos me miró y me preguntó, ¿realmente harías eso? ¿Aquí? ¿Ahora? Le dije, sería un honor. Mientras oraba, ella simplemente inclinó la cabeza hacia mi hombro y comenzó a llorar. En ese momento me di cuenta. Me pregunto cuántas veces en la vida de esta joven un hombre la había tocado sin intención de herirla o aprovecharse de ella. Oré por ella mientras lloraba, y entonces se me ocurrió otro pensamiento. ¿No tomaría más gracia para que Dios la salvara a ella de lo que tomó para que Dios me salvara a mí? No más. Ella estaba atrapada en un estilo de vida particularmente atroz. Pero escuchen esto. Jesús salva hasta lo sumo. Él es capaz. Lo último que tú y yo necesitamos hacer es creer esta mentira que dice que lo que el homosexual necesita es que alteremos lo que Dios ha revelado en la naturaleza y lo que Él ha revelado en su palabra para que ya no exista esta condenación del pecado. No creas eso, pero al mismo tiempo, no te atrevas a creer que eres mejor. No te atrevas a pensar que la homosexualidad es un puente demasiado lejano. Dios es capaz. Comparte el Evangelio. Comparte a Cristo como tu única esperanza y como la única esperanza del homosexual. No para condenar. La ley de Dios puede hacer eso por sí sola. Ese no es nuestro trabajo. Habla la verdad, pero asegúrate de hablar la verdad con amor. Esa es la única esperanza del homosexual y también la tuya. Oremos. Padre, mientras nos inclinamos ante ti, confesamos nuestra tendencia natural a ponernos de pie en condenación de los pecados que no practicamos. Concédenos, Padre, por tu gracia, que podamos reconocer que es puramente tu misericordia la que nos ha traído hacia ti. Es puramente tu misericordia la que ha permitido que aquellos de nosotros en esta sala que no estamos luchando con esta batalla no estemos atrapados en este estilo de vida. Y es puramente tu misericordia y solo tu misericordia la que puede salvar al homosexual. El Evangelio. No fallando en hablar la verdad sobre este asunto. El Evangelio, sin ser innecesariamente ofensivo en este asunto. El Evangelio y solo el Evangelio. Que podamos reconocer nuestra propia necesidad de misericordia. Que podamos reconocer cuán atroz es nuestro propio pecado ante ti. Y al hacerlo, que podamos dirigirnos a aquellos esclavizados en este estilo de vida y hablar la verdad como aquellos que han recibido esa misma verdad, a pesar de nuestra falta de valor, a pesar de nuestra indignidad, y solo debido al valor que Cristo ha puesto sobre nosotros al derramar su sangre para redimirnos para sí mismo. Haznos humildes, haznos valientes. Te pedimos esto porque creemos que está en acuerdo con la voluntad, la naturaleza y la autoridad de tu Hijo Jesús, quien es el Cristo, nuestro único Salvador, Maestro y Señor.
Amén.